¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos de la Octava Digital? Continuamos, por supuesto, con el análisis de lo sucedido el fin de semana en la Cámara de Diputados en torno precisamente a la reforma eléctrica. Hay algunas voces que aseguran que fue una derrota política para el presidente Andrés Manuel López Obrador, que comienza a desbaratarse la imagen del presidente todopoderoso. Hay otras más que señalan que es un análisis diferente el que tiene que hacerse al respecto. Y vamos a profundizar sobre este tema con Pedro Miguel, a quien por supuesto le agradezco muchísimo su generosidad con la octava. Pedro, ¿cómo estás? Jesús, muy bien, qué gusto platicar contigo. Pues la primera pregunta que yo te haría, Pedro, es por ahí. ¿Qué lectura le das políticamente a lo que sucedió el día de ayer en San Lázaro? Creo que es una victoria política muy importante para el presidente López Obrador y para la Cuarta Transformación, porque exhibió a los diputados de oposición, pues como gente que no tiene argumentos. Es decir, todo lo que subieron a decir a tribuna son falacias, man. Y lo que queda en evidencia es que esta unanimidad o cuasi unanimidad opositora no está fundamentada en ideologías, no está fundamentada en propuestas, no está fundamentada en una visión de país, sino en el enorme músculo político y financiero de los consorcios energéticos que han estado sangrando a Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué respuesta le das tú, mi querido Pedro? Te voy a ser muy honesto en algo, no cae en la especulación, pero sí, ¿qué respuesta le das, por ejemplo, a un tuit como el de Luis Carlos Ugalde que dice, se acabó precisamente el presidente todopoderoso, se acabó el control de Morena, viene una especie de caída, una especie de desgaste? No vi el tuit de Ugalde porque me tiene bloqueado. Pero mira, Ugalde es un personaje que vive en la ficción política y que además es un gran creador de ficciones políticas, como la mayoría de Felipe Calderón en 2006. Pues Ugalde la fabricó, la diseñó, la mapacheó. Mira, yo no creo para nada que esto sea un declive. Al contrario, creo que fue una jugada bastante magistral de López Obrador, porque primero, él ya tenía asegurada la constitucionalidad de la ley eléctrica, que básicamente es lo mismo que decía la reforma eléctrica, pero en ley secundaria, en ley reglamentaria, ¿no? Porque el reclamo de inconstitucionalidad no logró la mayoría en la Suprema Corte de Justicia. Ergo, la ley eléctrica es constitucional. Pueden seguir dando lata con amparos individuales, pero serán amparos individuales. No va a haber una negativa in toto en general a las disposiciones de la ley eléctrica que salva la viabilidad de Comisión Federal de Electricidad y que la protege ante los latrocinios y los abusos de los privados. Entonces, por un lado, esto queda garantizado, pero por otro lado, pues vamos a la nacionalización del litio. Esa ni siquiera la vieron venir, que era el otro aspecto fundamental de la reforma eléctrica. ¿Qué se queda en el tintero? Se queda en el tintero todo lo que se enriqueció el dictamen de la reforma eléctrica, con aportaciones paradójicamente de la propia oposición, que no eran malas aportaciones, como vincular el abasto eléctrico a la satisfacción de derechos humanos básicos, como fortalecer los vínculos entre la reforma eléctrica y la transición energética. En fin, eran buenas propuestas, pero son tan tontos que votaron en contra, ¿no? Yo creo que de todos modos eso se va a garantizar, pero lo cierto es que la ley eléctrica va y la parte del litio también va, porque ahí no se necesita una mayoría calificada, basta con el 51% de los votos en San Lázaro y en el Senado. Pues yo creo que es un doble triunfo, y lo que no está viendo desde luego Carlos Ugalde es que si el apoyo del Pacto por México a la reforma energética peñista le significó, por ejemplo, al PRI pasar
de 36% a 16% de los votos, ¿cuánto le va a significar ahora la negativa a eliminar de la Constitución los aspectos más nocivos de esa reforma peñista que ellos urdieron y aprobaron? En fin, creo que se dieron un tiro en el pie muy grande, porque una cosa es la correlación de fuerzas en San Lázaro y otra cosa es la correlación de fuerzas en la calle, en las ciudades, en los pueblos, etcétera. Y me parece que el electorado se los va a cobrar muy caro en las elecciones de este año, en las del próximo y en las presidenciales federales del 24. Pedro, y a lo mejor tú me puedes responder esta pregunta, no sé, no estoy en la cabeza de ellos, pero ayer cuando uno veía la discusión, parecía que no les importaba esto último, parecía que les importaba más quedar bien con el patrón, quedar bien con los intereses privados y que estaban dispuestos a hacer una acción de esta naturaleza, darse un balazo precisamente en el pie electoralmente. Pues mira, es que allí pues vale el principio de que les importa más el interés individual que el colectivo. Y eso que vale, digamos, para la relación entre ellos y el país, vale también para la relación entre ellos y sus partidos. Pues sí, van a terminar inmensamente ricos, todo indica, ¿no? A raíz de este boicot a la reforma eléctrica, pero sus partidos están condenando a sus partidos, si no a la extinción, sí a la total irrelevancia, ¿no? Y algo, ahorita que tú decías, meterse en la cabeza de ellos, tarea difícil, ¿eh? Tarea difícil, porque fíjate, es increíble que ellos siguen a más de 3 años, si lo ves desde el principio del gobierno López Obradorista, o a más de 16, si lo ves desde 2004 o 2006, siguen sin darse cuenta de que el secreto de las estrategias de López Obrador es hacerlas públicas y es hacer lo que dice que va a hacer y anunciarlo. ¿Cuándo dijo, bueno, pues si no pasa la reforma, entonces yo voy a meter una ley secundaria para nacionalizar el litio? No sé, no lo vieron, no lo creyeron. Fíjate, siguen diciendo que López Obrador se quiere reelegir. López Obrador ha asegurado, y además es evidente que no lo va a hacer, que no se quiere reelegir, ¿no? Pero siguen sin creer en que estamos ante un hombre que dice lo que hace, ¿no? Y eso les ha costado muchísimo. Me quedo, Pedro, de parte de la 4T, ¿tú qué crees que faltó en esta discusión de la reforma eléctrica? ¿Qué se tiene que mejorar rumbo a la discusión de otras reformas importantes para la cuarta transformación, como es la propia reforma electoral? Mira, yo creo que faltó vincularla con el aspecto social. Yo fui al Parlamento abierto y les dije, oigan, ustedes están previendo una participación del sector público del 54, una participación del sector privado de 46, pero ábranle una tajada al sector social, porque tenemos una serie de actores o de protagonistas energéticos potenciales en las comunidades, en los ejidos, en las asociaciones agrícolas, en los barrios, en los multifamiliares, en las vecindades, en las manzanas, es decir, entidades colectivas que pueden aportar a la generación eléctrica sin que estén en un esquema depredador como ha sido el caso de las opilotas energéticas, Iberdrola, Enel, etcétera, que puede ser benéfico para Comisión Federal de Electricidad en la medida en que le alivia la necesidad, digamos, histórica, institucional, de abastecer de electricidad a sectores pobres de la población. Segundo, y tercero, le daría un gran impulso a la democracia participativa en la medida en que generar energía obliga a una comunidad, sea cual sea, a organizarse y a tomar decisiones en colectivo para generar, para instalar, para administrar, para distribuir esa energía, ¿no? Creo que esto le faltó, pero creo que se puede lograr más adelante.
el PRI ya estaba abriendo la puerta a nuevas negociaciones, pues claro, porque quieren ver si se le cede la gubernatura de Hidalgo o la de Coahuila, ¿no? Pues están casi diciéndolo, ¿no? Ay, es que no negociaron, ¿no? Bueno, eso no se va a ceder, pues porque el mandato popular no está sujeto a negociación. Entonces, creo que falta fortalecer la democracia participativa, cosa que espero que venga también en la propuesta de reforma electoral. Mira, yo creo que una cosa que le ha hecho mucho daño al país es haber convertido los procesos electorales y partidistas en un sector de la economía. Es decir, hay un dineral metido en elecciones, en despachos, que escriben discursos, que asesoran imagen, que le dicen cómo maquillarse, que encuentran este tono, que convierten al candidato en producto. Toda esta inmundicia mercantil implica que el poder económico tiene un poder político. Y si uno de los mandatos de la 4T fundamentales es separar el poder económico del poder político, entonces se tiene que ir a una reforma electoral que al menos le reste poder a los capitales y al músculo publicitario, propagandístico, a las prerrogativas de los partidos, porque darle esos dinerales a los partidos los pervierte, los despolitiza paradójicamente y los convierte en instituciones administradoras de presupuestos, ya no en organizaciones promotoras de proyectos de nación. Totalmente de acuerdo. Finalmente, Pedro, hay un tema que nos llamó mucho la atención en toda esta discusión, la politización de la gente, algo que ha llamado mucho. Ese es uno de los legados que deja Andrés Manuel López Obrador en realidad, 3 años antes de concluir su mandato. Pues yo no recuerdo, de verdad te lo digo, escuchar o leer tantos comentarios de personas conectadas al canal del Congreso, pendientes de una discusión. Ese es parte de este legado que se está dejando. Por supuesto. Y mira, fíjate el contraste entre la enorme expectativa que generó esta sesión del Congreso. Si ves el estado de postración, depresión, desánimo social, que fue el contexto de la reforma energética peñista. Así es. Pues éramos un puñado ahí tocando en el Senado, ¿no? Que no alcanzábamos ni a acercarlo completamente, y todo en medio de una apatía y de una frustración y de una depresión general, ¿no? El contraste es terrible, pues apenas han pasado pocos años, ¿no? 7 años, 8 años. Sí. Sí, creo que hoy en día la ciudadanía mexicana, la sociedad mexicana, está pendiente de la política. Esto no quiere decir que sea obradorista en su totalidad, ¿no? Es decir, no, pero todo mundo está pendiente de lo que se está haciendo, todo mundo está enterado de alguna o de otra manera, o por decirlo, algunos están bien desinformados, ¿no? Pero están desinformados y se desinforman a conciencia, ¿no? Y abrevan en Carlos Loret, y abrevan en López Dóriga, y abrevan en este escritor de ciencia ficción, Riva Palacio, ¿no? Entonces, pues sí, pero el hecho es que la gente tiene interés en participar y qué bueno. Y me parece que las y los legisladores de oposición no leyeron este dato, no leyeron la gran balconeada que se dieron ante una sociedad comprometida, participativa e informada. Como dicen por ahí, el espejo es la ventana y la ventana es el espejo. Así es. Y fue el espejo de la total falta de argumentos, es decir, es increíble que ni siquiera se enteraron de que el dictamen había incorporado los puntos principales de su propuesta, ¿no? Y estaba este señor de Coahuila, Moreira, diciendo que no, que cómo era posible, que no se había incorporado la cuestión del derecho humano, y pues en una moción de ilustración le decían, a ver, léanlo para que se entere, señor, ¿no? Es decir, todo el mito este de que la reforma eléctrica es contaminante y es sucia, pues no, está súper establecido que CFE produce más energías limpias
que los privados, ¿no? En fin, es un poco patético, pero pues te confieso que yo sí estaba regocijado viendo el vacío argumental de estos personajes y la evidencia de que estaban actuando en función de intereses privados inconfesables. Mi querido Pedro Miguel, yo de verdad, como siempre, te agradezco estos minutos para la octava. Jesús, para mí es un placer, te agradezco mucho la invitación y seguimos en contacto.